Hola chicos, esta es la clase correspondiente al viernes 27 de octubre. Bueno, entonces estamos viendo sistemas de ecuaciones diferenciales y en concreto nos vamos a concentrar en sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Cualquier sistema de ecuaciones diferenciales se puede representar con una notación vectorial o matricial para condensar la información. En el caso concreto de sistemas lineales, usando esta notación y considerando que además de tener el sistema de ecuaciones diferenciales, tenemos condiciones iniciales, tendríamos este par de ecuaciones que representan ese problema de valores iniciales. Esta primera ecuación corresponde al sistema de ecuaciones diferenciales y esta segunda ecuación a la condición inicial. Con esta notación, esta letra mayúscula Y es un vector cuyas componentes son las funciones que corresponden a las variables dependientes de esas ecuaciones diferenciales. Entonces, esta parte es que corresponde a la derivada de este vector con respecto a t, corresponde a las derivadas de cada variable dependiente con respecto a t. Es un vector cuyas componentes son las derivadas. Esta letra A corresponde a la matriz de coeficientes que aparece en el sistema de ecuaciones diferenciales. Si los coeficientes del sistema son funciones, pues esta matriz contiene esas funciones. Si en concreto estas funciones son constantes, es decir, números, entonces esta matriz es una matriz cuyas componentes, cuyas entradas son números reales. Bueno, ahorita vamos a ver cómo obtener los puntos de equilibrio para un sistema de ecuaciones diferenciales. Este término de punto de equilibrio y también solución de equilibrio es análogo a cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales de primer orden, sobre todo cuando trabajamos con las ecuaciones autónomas, calculábamos los puntos de equilibrio y por tanto las soluciones de equilibrio. Esos conceptos que vimos en ese momento son exactamente lo mismo para un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Un punto de equilibrio es ese valor, en este caso va a ser un vector, entonces es ese vector tal que anula esta derivada. Es decir, que si hacemos este producto es cero. Y por tanto, la función constante y de t igual a y0 igual es una función vectorial. Por tanto, es un vector de funciones. Entonces, la función constante y de t igual a y0 va a ser denominada solución de equilibrio. Entonces vamos a ver, dado un sistema de ecuaciones lineales de segundo orden, es decir, nada más tener dos ecuaciones diferenciales, ¿cómo obtener los puntos de equilibrio? Bueno, entonces vamos a suponer que la matriz de coeficientes es constante y sus elementos son A, B, C, D. Entonces, la búsqueda de esos puntos de equilibrio para este sistema de ecuaciones diferenciales lineales es ver cómo debe ser este vector y, cómo debe ser ese vector y0 tal que este producto sea igual al vector 0. Si A tiene entradas A, B, C, D, entonces este producto es lo mismo que este producto, donde x0 y y0 son las componentes de ese vector y0, que va a ser el punto de equilibrio. Haciendo el producto matricial, esto es igual a esto,
Y nosotros queremos ver cuando esto es igual al vector 0. Entonces, dos vectores son iguales y son iguales componente a componente. Entonces, esto tiene que ser igual a 0, esto tiene que ser igual a 0. Lo que estamos obteniendo es un sistema de ecuaciones cuyas incógnitas son x0, y0. De entrada, podemos ver que una solución a este sistema de ecuaciones es cuando x0 y y0 valen 0, ¿no? Porque si sustituyen aquí 0 y aquí 0, del lado izquierdo obtenemos 0 igual a 0, pues se verifica la primera ecuación. Lo mismo para la segunda ecuación. Si x0 y y0 son 0, el lado izquierdo me da 0, que es igual a 0, se verifica la segunda ecuación. Por tanto, una solución a este sistema de ecuaciones es cuando x0 y y0 valen 0. Este sería un punto de equilibrio. Y la función constante y de t igual a 0, 0 para toda t es una solución del sistema lineal, y a esta solución en concreto, esta solución que corresponde al vector 0, 0, se le denomina solución trivial del sistema. Todo sistema de ecuaciones diferenciales lineales tiene un punto de equilibrio en el origen. Es decir, este sistema siempre va a tener una solución que es la solución trivial. Al menos vamos a tener esa, ¿no? Pero bueno, vamos a estar interesados en encontrar puntos de equilibrio que no sean el trivial, es decir, que no sean el vector 0, 0. Entonces, ¿cuándo sucederá eso para un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden? Es decir, de dos, que solo tengamos un sistema con dos ecuaciones diferenciales lineales. Pues vamos a suponer que en este caso particular A es distinto de 0. Entonces, teniendo este sistema de ecuaciones, de la primera ecuación voy a despejar x0, y x0 es igual a menos b entre a por y0. Sustituyendo esto en la segunda ecuación, haciendo este producto, multiplicando todo por a y factorizando y0, llego a esta ecuación. Entonces, este producto es igual a 0 si o lo que está dentro del paréntesis es igual a 0 o y0 es igual a 0. Si y0 es igual a 0, regresamos a la solución trivial, ¿no? Porque si y0 es igual a 0, entonces sustituyendo acá ese valor, x0 es igual a 0, entonces llegamos a que x0 y y0 es igual a 0, lo cual es la solución trivial. Entonces, para tener soluciones diferentes a la trivial, lo que necesita ser diferente de 0 es lo que está dentro de este paréntesis, es decir, esta diferencia de AD menos CB. Entonces, cuando esto es igual a 0, vamos a tener soluciones de equilibrio no triviales. Es decir, un sistema lineal tendrá puntos de equilibrio no triviales solo si el determinante de esta matriz, que es el producto de esta diagonal, que es A por D, menos este producto, que es C por B, es igual a 0. Y es lo que nos dice este teorema. Si A es una matriz cuyo determinante es distinto de 0, entonces el único punto de equilibrio para el sistema lineal esto es el origen. O lo mismo, si las matrices tienen determinante 0, entonces vamos a tener más de un punto de equilibrio. A esas matrices cuyo determinante es 0 se van a denominar singulares o degeneradas. Pero bueno, entonces, según sea el determinante de la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones diferenciales, vamos a poder determinar si vamos a tener un único punto de equilibrio. Si ese es el caso, ese punto único que va a ser punto de equilibrio es el origen. En otro caso, si tenemos
más puntos de equilibrio, en ese conjunto de puntos de equilibrio también va a aparecer al menos el origen, además de otros. En el caso más extremo, por ejemplo, de que la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones fuera 0, 0, 0, entonces en ese caso, cualquier vector XY cumple con ser punto de equilibrio, ¿no? Cumple con que este producto sea 0, 0. Por ejemplo, si me tomo el punto 0, 1, pues el producto va a ser 0, 0. Si me tomo el 1, 0, nuevamente, este producto me da 0, 0, es decir, cumple con la definición de punto de equilibrio. Entonces, en este caso, cualquier punto es un punto de equilibrio. Ya después vamos a ver qué pasa con estas situaciones como soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales en el retrato fase, cómo se ve. Ajá. Bueno, entonces este sería como el caso extremo en donde todo punto de plano es un punto de equilibrio para el sistema de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces vamos a retomar el ejemplo que vimos la clase pasada para ver qué sucede con la solución general y su gráfica en el retrato fase. Y a partir de ahí, entender lo que está sucediendo con esa solución al sistema de ecuaciones diferenciales y ir obteniendo resultados para sistemas de ecuaciones diferenciales lineales que nos van a ayudar a permitir después determinar la construcción de esas soluciones de manera analítica. Bueno, en la clase pasada vimos el principio de linealidad, que es el análogo al principio de superposición cuando vimos ecuaciones diferenciales de segundo orden, como cualquier modelo de oscilador armónico o de oscilador masa-resorte. En el principio de linealidad se trabaja sobre sistemas de ecuaciones diferenciales, pero básicamente nos dice lo mismo, que es que si y de t es una solución a este sistema, ecuaciones diferenciales, y k es cualquier constante, entonces k por y de t también va a ser solución. Por otro lado, si conocemos dos soluciones de este sistema de ecuaciones lineales, entonces la suma también es solución. Es decir, combinando estas dos situaciones, cualquier combinación lineal de dos soluciones conocidas del sistema, pues también es solución del sistema. Por tanto, así como sucedía en una ecuación diferencial lineal de segundo orden, como las del oscilador armónico, basta con conocer dos soluciones linealmente independientes para construir la solución general. En este caso va a suceder lo mismo. Si logramos determinar dos soluciones al sistema de ecuaciones diferenciales lineales que sea de segundo orden, es decir, que tenga dos ecuaciones diferenciales, entonces podemos ocupar esas dos soluciones que sean linealmente independientes para obtener la solución general. Lo único que hay que hacer es una combinación lineal de ellas. Entonces el objetivo va a ser encontrar estas dos soluciones. Bueno, entonces regresando al ejemplo de la clase pasada y también de la clase antepasada, este sistema de ecuaciones lo resolvimos incluso analíticamente el lunes. Es un sistema semidesacoplado. Entonces resolvimos primero esta ecuación diferencial, que ya sabemos resolver analíticamente por separación de variables. Después de resolverla, sustituimos la solución aquí y ya pudimos resolver esta ecuación. Obtuvimos que
la solución general estaba dada de esta manera. En la clase pasada, para verificar el principio de linealidad, les di como soluciones del sistema es Y1 dada por este vector, Y2 dada por este vector. Verificamos primero que fueran soluciones. Para eso sustituimos en el sistema, en este sistema, perdón, en este. Y vimos que se verificaba. Después de probamos el principio de linealidad, haciendo una combinación lineal de ellas y verificando que efectivamente esa combinación lineal arbitraria también era solución del sistema. Pues aquí se los puse nuevamente, la verificación primero de que Y1 y Y2 es solución del sistema y luego Y3 como esta combinación lineal arbitraria de Y1 y Y2, la verificación de que también es solución. Bueno, retomando la solución general del sistema obtenida el lunes de manera analítica, dada de esta manera, voy a reescribir este vector como la siguiente combinación lineal. Voy a separar como la suma de dos vectores este vector. Entonces, para eso voy a construir dos vectores donde en las primeras componentes de esos vectores son este término y este segundo término. Y las segundas componentes de esos vectores van a ser, en un caso, este término y en el segundo vector, un 0. Si además factorizo estas constantes C1 y C2 y las saco de los vectores, es decir, las voy a ver como producto escalar, entonces esa suma de vectores la puedo reescribir de esta manera, ¿no? Entonces, se fijan, haciendo la suma, regreso a esta estructura. C1 por E a la 2t, más por menos, menos, C2 por 1/2 de E a la menos 4t. Y la segunda componente es C1 por 0 más C2 por E a la menos 4t, que es justo esto. Ahora, además, voy a sacar como escalar a las funciones exponenciales. Entonces, en este vector, pongo como producto por escalar a E a la 2t por el vector 1, 0. Y en este caso, saco como escalar a la exponencial E a la menos 4t. Entonces, en ese caso, E a la menos 4t multiplicaría al vector menos 1/2, 1. O bien, si para evitar ahorita trabajar con fracciones, puedo multiplicar este vector por el escalar 2. Y en ese caso tengo un vector paralelo, es decir, con la misma dirección, pero en ese caso con componente menos 1, 2. Y entonces esta C la pongo como otra constante, C2', ¿no? Porque sería el producto de 2 por C2. Bueno, eso solo hice esto último para tener más fácil, más sencillo, las componentes de este vector. En lugar de menos 1/2, 1, pues menos 1, 2. Pero es un vector, estos dos vectores son paralelos. Es decir, tienen la misma orientación. Voy a graficar estos vectores 1, 0 y menos 1, 2 en el plano XY, en el plano o retrato fase. Entonces, el 1, 0, pues coincide con el eje X, ¿no? 1, 0 sería justo este vector. Y el menos 1, 2, pues es menos 1 en la componente horizontal, 2 en la componente vertical, pues tiene esta orientación.
Lo que le hace a esos dos vectores, estos escalares, C1 por E a la 2t y C2' por E a la menos 4t, es alargarlo en esa misma orientación según el valor de t y el valor de C1 y C2. Entonces, simplemente estamos alargando estos segmentos de recta con estas orientaciones dadas por estos vectores 1, 0, menos 1, 2. Entonces, para el caso 1, 0, este término correspondería a este segmento de recta, es decir, esto es la solución Y1. Sería esta. Mientras que el segundo término, lo único que estamos representando es el segmento de recta con esta orientación menos 1, 2, pero es todo el segmento, es el segmento de recta, perdón, que vendría de más infinito a 0, ¿no? No sería un segmento de recta más allá de este valor 0, porque de acuerdo a estos escalares exponenciales, al ser exponenciales, cuando t tiende a infinito, para el caso de esta exponencial, esto tiende a 0. Cuando t es muy, muy pequeño, este escalar es muy, muy grande. Entonces, vendríamos de valores grandes hacia 0 para este caso, ¿no? Cuando a largo plazo, cuando t ya tiende a infinito, este escalar se vuelve 0 y estamos alcanzando el punto 0, 0. Mientras que en este caso, este escalar, a medida que t aumenta, pasa lo contrario. Este vector 1, 0 empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y pareciera gráficamente como que nos vamos alejando del origen. Estas dos soluciones de manera independiente, o sea, graficadas no como la suma, sino nada más esta solución y esta solución, en el retrato fase se verían como estos dos segmentos de rectas. Si ahora tomamos la combinación, la suma de estas dos para cierto valor C1, C2, en concreto para C1 igual a 1, C2 igual a 2, y hago la suma, la curva correspondiente en este retrato fase se vería algo como esto. Si nos fijamos, esta curva se recorre justamente en la misma dirección que van indicando las soluciones Y1 y Y2. Si, por ejemplo, tuviéramos una condición inicial más o menos por aquí, entonces, a medida que t avanza, aumenta, los puntos correspondientes caerían sobre esta curva y a medida que avanza, veríamos que la forma de recorrer esos puntos sobre esta curva sería en esta dirección. Vamos cayendo o acercándonos al eje X y cuando vamos más próximos al eje X, esta solución tiende asintóticamente a este segmento de recta. Entonces, primero se parece a la solución Y2 en orientación e incluso en inclinación y posteriormente va tomando la dirección de Y1. Por tanto, esta observación, uno, de que los términos de la solución general de la combinación lineal dada como solución general son segmentos de recta, van a ser muy útiles para construir las soluciones generales. Porque podemos primero observar, graficar esas soluciones
de la combinación lineal que corresponden a segmentos de recta y posteriormente ocupar la dirección de recorrido de estas curvas para determinar cómo se recorre las soluciones dadas de manera general como combinación lineal de estas dos soluciones Y1 y Y2 de la combinación lineal. En este caso, podemos ver que en el caso particular de esta combinación lineal de Y1 más Y2, la curva lleva este recorrido. Ajá. Se parece en un primer momento a lo que hace Y2 y posteriormente, mediante esa combinación lineal, mediante esta suma, va tomando aquí un recorrido eh, mediante un recorrido de tal forma que traslada lo que venía siendo de acuerdo a Y2 a lo que posteriormente hace Y1. Si tuviéramos otra combinación lineal, por ejemplo, menos Y1 más Y2 o Y1 menos Y2, probablemente tendríamos curvas en otras partes, en otros cuadrantes, pero estas curvas también, dependiendo el valor de t, en qué momento nos encontramos en el tiempo, tendríamos curvas que se parecen o tienden a lo que va haciendo Y2 y posteriormente pueden empezar a comportarse como lo que hace Y1. Bueno, entonces, el objetivo al momento de determinar analíticamente las soluciones generales de un sistema de ecuaciones va a ser encontrar primero esas soluciones cuyas gráficas son estos segmentos de recta. Además, otra observación es que estos vectores 1, 0 y menos 1, 2, si los graficamos, observamos que no son paralelos entre ellos, es decir, son linealmente independientes. De hecho, si tenemos una condición inicial, por ejemplo, y en 0 igual a x0, y0, podemos determinar entonces una solución particular. Para ello lo que haríamos es, por un lado, ya teniendo la solución general, es decir, esta combinación lineal de C1Y1 más C2Y2, las evaluaríamos en t igual a 0, pero por otro lado, esto es igual al vector x0 y y0, entonces se nos genera un sistema de ecuaciones para resolver para las constantes K1 y K2 en la combinación lineal. Siempre vamos a tener un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, cuando trabajemos con sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, que pues al tener dos incógnitas, dos ecuaciones, siempre vamos a poder resolverlo. Si los vectores, eh, si los vectores evaluados en la condición inicial son linealmente independientes, entonces las soluciones dadas por la combinación lineal van a ser también linealmente independientes y se pueden ocupar para obtener la solución general. Esto es lo que nos indica en este teorema. Dice, si tenemos dos soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales y Y1 en 0 y Y2 en 0 son linealmente independientes, es decir, los vectores obtenidos en la condición inicial son linealmente independientes, entonces para cualquier condición inicial x0 y y0 vamos a poder encontrar valores K1 y K2 tales que al hacer esta combinación lineal, esta sea la solución
el problema de valores iniciales. Es decir, esta solución cumple con el sistema de ecuaciones lineales y con esa condición inicial dada. Entonces, basta con verificar que estas dos soluciones evaluadas en la condición inicial sean linealmente independientes para ya poder obtener la solución general al problema de valores iniciales. Bueno, entonces para encontrar todas las soluciones de un sistema lineal solo necesitamos conocer dos posiciones iniciales linealmente independientes. A esas dos soluciones linealmente independientes se les va a conocer como conjunto fundamental de soluciones. Y es exactamente lo mismo a lo que nos referíamos cuando determinábamos las soluciones independientes a la hora de resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. Por ejemplo, de segundo orden, como las del oscilador armónico. Si recuerdan, pues necesitábamos determinar dos soluciones. Esas dos soluciones eran mi conjunto fundamental de soluciones y por tanto ya podíamos armar la solución general. Pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo único que estamos trabajando es con un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones diferenciales lineales homogéneos. La definición de esto de homogéneos ya la vimos la clase pasada. Entonces estos sistemas se ven de esta manera, donde esta matriz, como les comenté, es la matriz de coeficientes. Estos coeficientes pueden ser números, en caso de que las funciones sean constantes, estas funciones coeficientes sean constantes, o bien, pues pueden ser funciones cualesquiera, siempre y cuando sean continuas en un intervalo para que se cumpla el teorema de existencia y unicidad. Bueno, vamos a ver los siguientes resultados en general, es decir, para sistemas de n ecuaciones, pero ya en la práctica, como les había comentado, pues nos vamos a estar concentrando en sistemas de 2 ecuaciones o a lo más de 3 ecuaciones. Entonces, si Y1, Y2 hasta Yn son soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales homogéneos, entonces toda combinación lineal también lo es por el principio de linealidad. A este conjunto de estas n soluciones lo vamos a denominar conjunto fundamental de soluciones si toda solución, si cualquier otra solución es combinación de los elementos de este conjunto. Y esta combinación va a ser la solución general. Pues como les comentaba, tenemos como la misma situación al caso de ecuaciones lineales de orden superior. El siguiente resultado caracteriza el conjunto fundamental de soluciones para un sistema de ecuaciones. Entonces, lo que nos dice es, si tengo una matriz de coeficientes cuyas funciones sean continuas, entonces un conjunto de n soluciones del sistema de ecuaciones es un conjunto fundamental si solo si es linealmente independiente. ¿Cómo podemos determinar si este conjunto es linealmente independiente? Con el Gronskiano. ¿Cómo lo hacíamos con esas ecuaciones de orden superior? Entonces, ¿cómo construimos el Gronskiano para sistemas de ecuaciones? Bueno, si ya conocemos n soluciones al sistema de ecuaciones diferenciales, supongamos Y1 está dado por este vector, Y2 por este vector, Yn por este vector de soluciones, entonces vamos a construir la siguiente matriz ocupando como columnas a estos vectores. Entonces, vamos a ponerlas de manera ordenada como columnas. Esta matriz pues es una matriz de n por n.
y el determinante de esta matriz es el Wronskiano. Obviamente, como esta matriz, sus columnas son soluciones, pues se va a cumplir que si sustituimos esto aquí en A, pues condensadamente lo que tenemos es que Y' es igual a Y de T igual a Y. Bueno, entonces el Wronskiano es simplemente el determinante de esta matriz. Y el siguiente teorema es exactamente como el teorema que vimos en ecuaciones diferenciales lineales de orden superior para tener equivalencias entre qué significa un conjunto fundamental de soluciones, que sea linealmente independientes, que el Wronskiano eh, tenga determinado tipo de valor. Entonces, este teorema, como verán, es exactamente como el que vimos en su momento para esas ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Entonces, si A es una matriz continua, es decir, cuyas entradas son funciones continuas, y Y1 hasta Yn son soluciones de este sistema, entonces estas 5 afirmaciones son equivalentes. Es lo mismo decir que estas n soluciones son un conjunto fundamental de soluciones a decir que la solución general del sistema es una combinación lineal de esas n soluciones. Es equivalente a decir que este conjunto de n soluciones es linealmente independiente y es equivalente a decir que el Wronskiano, es decir, el determinante de esta matriz, es diferente de 0 en algún punto o en todo punto de AB. Entonces, si tengo un sistema de ecuaciones diferenciales a resolver, resolvemos el sistema como aprenderemos la próxima clase a resolverlo analíticamente y obtengo n soluciones. Podemos verificar si ese conjunto es linealmente independiente o no. Para verificarlo, vamos a usar el Wronskiano. Si es linealmente independiente, entonces ya encontramos la solución general, porque para obtener esa solución general, simplemente hay que hacer una combinación lineal de esas n soluciones. La matriz dada de esta manera, es decir, cuyas columnas son las componentes de esas n soluciones, se le conoce como matriz fundamental para el sistema de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces vamos a considerar este sistema particular. Es un sistema de dos ecuaciones diferenciales. Vamos a verificar primero que esta solución y esta solución, más bien, perdón, que esta función y esta función son soluciones del sistema. Vamos a calcular el Wronskiano. Vamos a determinar la solución general y resolver el problema de valor inicial considerando esta condición inicial. Para verificar que estas funciones efectivamente sean soluciones, tenemos por un lado que derivarlas y verificar si el producto de esta matriz por estas soluciones coinciden con esa derivada. Por ejemplo, para Y1, la derivada pues es derivar componente a componente. Esta función, vista no como producto por escalar, sino ya como un vector, es lo mismo que escribirlo así, ¿no? E a la menos 4t, e a la menos 4t, o sea, solo multipliqué el escalar por cada entrada. Ya dado de esta manera, derivo la función, es decir, derivo componente a componente,
Entonces, por un lado tengo esto como la derivada. Ahora hago el producto de la matriz por el vector Y1. Entonces, haciendo el producto de matrices, obtengo este vector, haciendo las sumas en cada componente, observo que llegó al mismo resultado que el vector Y1'. Entonces, significa que esta función es solución. Hago lo mismo con Y2. Primero escribí esto como un vector. Derivo este vector componente a componente. Entonces, por un lado, la derivada es esto. Ahora tengo que verificar si este producto de esta matriz por esta función Y2 me da el mismo resultado que la derivada. Entonces, haciendo el producto de matrices, haciendo estas sumas en las componentes, llegamos al mismo resultado. Por tanto, Y2 es solución. Ahora, para el Wronskiano es el determinante de la matriz cuyas columnas son las funciones componentes de esas soluciones. Entonces, ya vimos que Y1 y Y2 son soluciones. Voy a poner esto como la primera columna de esa matriz, a la cual vamos a sacarle el determinante, el Wronskiano, y Y2 va a ser la segunda columna. Entonces, el Wronskiano es el determinante de esto. El producto, este determinante, pues es el producto de esta diagonal principal, que es 5e a la menos t. Estamos sumando los exponentes, menos, por este menos, más este producto, que es 2 por e a la menos t. 5e a la menos t más 2e a la menos t me da 7e a la menos t. Entonces, ahí ya está el cálculo del Wronskiano. Ahora, para determinar la solución general del sistema, primero tenemos que ver si el Wronskiano es diferente de 0. Eso para garantizar que estas dos soluciones, Y1 y Y2, son linealmente independientes y entonces, al hacer la combinación lineal, pues es la solución general. Entonces, el resultado del Wronskiano es 7 por e a la menos t. Como e a la menos t nunca se anula, porque pues es una exponencial, entonces 7 por e a la menos t, esta función nunca se anula. Por el teorema anterior de equivalencias, es diferente de 0, de hecho en todos los reales, de menos infinito a infinito. Entonces, el conjunto Y1, Y2 es linealmente independiente. Por tanto, la solución general está dada como la combinación lineal. Entonces, esto es un conjunto fundamental de soluciones. Hago la combinación lineal de ambas. Aquí está Y1, aquí está Y2. Lo puedo dejar así, esto sería la solución general, o bien lo puedo ver en forma de matricial entre la matriz de la cual obtuve Wronskiano, es decir, la matriz cuyas columnas son las funciones componentes de las soluciones Y1, Y2, por el vector de constantes, que es justo lo que aquí comento, que la matriz esta, que es la matriz fundamental para el sistema, si la ocupamos podemos ver la solución general del sistema como y de t, es decir, la matriz fundamental por c, donde c es un vector constante. Entonces, la solución general, además de ser esta combinación lineal, la puedo escribir como la matriz fundamental por un vector constante, donde este vector constante pues son las constantes de la combinación lineal. Por último, vamos a
resolver el problema de valores iniciales para esta condición inicial. Entonces, en Y0 tengo el vector 10 menos 4. Entonces, por un lado, Y en 0 es 10 menos 4. Por otro lado, sustituyendo en la solución t igual a 0, esta matriz fundamental se reduce a 1 menos 2, 1, 5 por C1, C2. Hago este producto de matrices, me da este vector, entonces lo que tengo que resolver es el sistema de ecuaciones. C1 menos 2C2 igual a 10, C1 más 5C2 igual a menos 4, resolverlo para C1 y C2. Entonces, resolviéndolo, llegamos a que C1 tiene que ser 6, C2 tiene que ser menos 2. Entonces, la solución particular estaría dada como esto, ¿no? El producto de la matriz fundamental por el vector constante donde las componentes son estos valores. Podemos dar la solución particular de esta manera o de esta manera. Aquí nada más sustituiríamos C1 con 6, C2 con menos 2. Bueno. Entonces, aquí si vemos esta estructura en vez de esta, podemos identificar que tenemos la combinación lineal de dos soluciones, donde esas dos soluciones, si las vemos gráficamente, son segmentos de recta. Uno de esos segmentos de recta está dado por esto. Es un segmento de recta con orientación 1, 1, es decir, paralelo al vector 1, 1. Y otro segmento de recta cuya orientación es menos 2, 5. Estos dos segmentos de recta pues me seccionan el plano y la combinación lineal van a ser curvas en esas secciones dadas por la división del plano de estos segmentos, y el comportamiento de esas curvas que no están o no corresponden ni a esta ni a esta, sino están fuera de esas dos líneas, aún así van a comportarse o se van a recorrer de acuerdo a las direcciones que toman estos segmentos de recta. Entonces, el objetivo ahora es encontrar la manera de determinar esta solución y esta solución. Y para hacerlo lo vamos a hacer como procedíamos en ecuaciones diferenciales de orden superior. Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Si recuerdan, para el caso de segundo orden, lo que hacíamos era calcular la ecuación característica o polinomio característico, ¿no? Y ese surgía porque suponíamos que las soluciones eran exponenciales. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, toda ecuación diferencial lineal homogénea de orden n con coeficientes constantes se puede escribir equivalentemente como un sistema de esta forma. Si recuerdan el inicio de este módulo de sistemas de ecuaciones, el primer ejemplo que vimos fue cómo podíamos escribir la ecuación de un oscilador armónico como un sistema de ecuaciones. Entonces, ese ejemplo lo podemos generalizar para cualquier ecuación diferencial de segundo orden. A partir de esa ecuación diferencial, podemos introducir una nueva variable y construir dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, disminuimos el orden de las ecuaciones diferenciales, pero aumentamos la cantidad de ecuaciones diferenciales. Siempre podemos hacer eso con una ecuación diferencial lineal de orden n con coeficientes constantes. Es pasar de esa ecuación de orden n a un sistema de ecuaciones diferenciales
lineales de primer, cuyas ecuaciones diferenciales sean de primer orden y tener n ecuaciones. Entonces, en este caso, igual vamos a suponer que las soluciones de este sistema de ecuaciones son exponenciales, solo que las soluciones de un sistema de ecuaciones son vectores. Entonces vamos a suponer que la forma de estas soluciones son el escalar dada como la función e a la lambda t por un vector b, donde ese vector b pues es un vector constante. Si ahora sustituyo esta suposición de solución en la ecuación diferencial, pues se tiene que verificar la ecuación diferencial. Entonces, si sustituyo del lado izquierdo, o sea, la derivada, derivar esto nos da e a la lambda t y por la regla de la cadena, por lambda, por ese vector constante. Entonces, lado izquierdo me queda de esta manera. Del lado derecho, si sustituyo esto aquí en y, pues tengo a por e a la lambda t igual a b. Esto que tengo del lado izquierdo tiene que ser igual a lo del lado derecho porque estamos suponiendo que y de t es solución de este sistema. Como la función exponencial nunca se anula, para que esto sea igual a esto, vamos a dividir todo entre e a la lambda t. Entonces, esto se va y esto se va. Entonces, tengo del lado izquierdo lambda por b igual a por b. Si paso este término, mejor lo que tengo del lado izquierdo, del lado derecho, y factorizo el vector b, tengo a menos lambda por la identidad por b. Y eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Si paso esto del lado derecho, tendríamos 0 igual a esto menos esto. Entonces, tengo que resolver cuando sucede esto. Y voy a suponer que b no es el vector 0. Entonces, para que esto suceda, suponiendo que b es diferente de 0, entonces lo que tiene que ser 0 es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, queremos saber cuándo a menos lambda i es igual a 0. No sé si esto se les haga familiar, tanto esto como esto, pero lo que estamos intentando resolver es cuáles son los valores propios y vectores propios asociados a esta matriz A. Esta última ecuación es la ecuación característica o polinomio característico. Los valores lambda son los valores propios de la matriz A. Los vectores B van a ser los vectores propios asociados a esos valores propios. Y resolver esto es resolver un polinomio. Si estamos trabajando con un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones, va a ser un polinomio cuadrático. Si estamos trabajando con un sistema de 3 ecuaciones diferenciales, va a ser un polinomio cúbico, etc. Los valores propios de esta matriz, es decir, las raíces del polinomio característico, pueden ser de 3 tipos. Las raíces pueden ser reales diferentes, pueden ser reales repetidas o complejas, que son los mismos 3 casos que teníamos a la hora de resolver la ecuación característica o polinomio característico de una ecuación diferencial de orden superior. Entonces, resolviendo este polinomio característico, vamos a poder determinar las soluciones que van a conformar el conjunto fundamental de soluciones y, por tanto, poder determinar la solución general de manera analítica.
Cuando vieron en su curso de, pues incluso en Mate 2, pero también en su curso de álgebra lineal, en algún momento trabajaron con diagonalización de transformaciones lineales. A la hora de diagonalizar una transformación lineal, tenían que encontrar el espacio propio y para eso tenían que encontrar valores propios y vectores propios. La forma de encontrar eso es exactamente lo mismo que vamos a hacer aquí. Para la cuestión de diagonalización, encontrar valores propios era resolver este polinomio característico, luego encontrar el espacio propio asociado a esos valores propios, es decir, encontrar los vectores propios, y bueno, ya podían diagonalizar la transformación aquí. No vamos a diagonalizar la transformación, lo que estamos haciendo es a través de los valores y vectores propios asociados a esta matriz de coeficientes, vamos a poder determinar analíticamente las soluciones y van a estar dadas esas soluciones como estas funciones exponenciales por un vector. Bueno, entonces aquí les puse nuevamente el ejemplo con el que hemos estado trabajando más estas últimas clases. En este caso, los vectores propios son 2 y menos 4, es decir, a la hora de, a partir de la matriz de coeficientes, 2, 3, 0, menos 4, calcular el polinomio característico y resolverlo, vamos a obtener como valores propios el valor lambda igual a 2, lambda igual a 4. Como van a ser dos raíces reales diferentes, venimos y pues sustituimos aquí en el valor de lambda cada uno de los dos valores y vamos a obtener directamente dos soluciones. E a la 2t, e a la menos 4t. Cuando ya tenemos los valores propios y calculamos ahora los vectores propios, un vector propio va a ser el 1, 0, otro vector propio va a ser el menos 1 medio 1 o bien menos 1, 2. Entonces ya tenemos esas dos soluciones. Son linealmente independientes porque si construimos la matriz fundamental y calculamos el Wronskiano, vemos que el valor del Wronskiano es diferente de 0. Entonces van a ser linealmente independientes estas dos soluciones, Y1 y Y2. Entonces basta con hacer la combinación lineal y ya tengo toda la solución general. Gráficamente se ven así estas dos soluciones linealmente independientes. Una posible combinación lineal para ciertos valores C1 y C2 se vería así, la curva. Si graficamos el campo vectorial, campo de pendientes, vemos cómo se comporta ese flujo vectorial. Vemos que de este lado sigue el comportamiento de estas dos soluciones, desciende el campo vectorial y luego se comporta como Y1. Si estamos en este lado, si extendemos estas dos soluciones Y1 y Y2, en esta zona, el comportamiento final a largo plazo es como el de Y1. Más adelante veremos por qué aquí el flujo asciende y asciende como en la misma orientación que este segmento Y2. Entonces vamos a ver por qué ese cambio como de orientación, o sea, si estamos en la parte superior del segmento, aquí todo tiende al origen, pero si estamos en la parte inferior del segmento, también tendemos al origen, pero pues obviamente en sentido opuesto a este. Y bueno, lo mismo si vemos en los otros, en las otras secciones del plano, subdivididas por estas
estas dos soluciones linealmente independientes, vemos que el comportamiento del campo de pendientes se asemeja a esa combinación de lo que sucede en las direcciones sobre las soluciones de estos segmentos. Bueno, esa información se las puse aquí en estos puntos. Les digo, por ejemplo, que la solución con condición inicial sobre el eje X negativo se mueve hacia la izquierda, alejándose del origen. Una solución con condición inicial sobre la recta se mueve hacia el origen, etcétera, ¿no? Y este es el retrato fase. Si nos vamos a las gráficas, en el plano donde aparece la variable independiente en uno de los ejes y en el eje vertical las variables dependientes, pues las curvas son exponenciales, ¿no? Y por último, aquí les puse esa observación de que lo que estamos calculando a la hora de resolver el sistema de ecuaciones es los valores propios y los vectores propios. Les puse en general, suponiendo que el sistema de ecuaciones posee soluciones de línea recta, es decir, algo como esto, algo como esto. Si B es el vector XY, está sobre una solución de línea recta, como son esta y esta para el caso particular de este sistema de ecuaciones, que pasa por el origen, entonces el campo vectorial XY debe apuntar hacia el origen en dirección opuesta. Usando el ejemplo anterior, esto significa que este vector B, al estar multiplicado por la matriz de coeficientes, es decir, cumplir con la derivada, cumplir con el sistema de ecuaciones, si es solución de línea recta, esta o esta, este producto tiene que ser igual a ese mismo vector, solo alargado o acortado, ¿no? O sea, escalado, ¿no? Es decir, si este vector es solución de línea recta, lo que estamos diciendo es que A por B es igual a lambda veces B, que es justamente la definición de que lambda sea valor propio y B sea vector propio de esa matriz A. Entonces, viéndolo como un sistema de ecuaciones, o sea, haciendo este producto matricial, este producto por escalar y igual, y dos vectores son iguales componente a componente, entonces esto es lo mismo que este sistema de ecuaciones, que es justamente el sistema que se resuelve para obtener los valores propios y posteriormente los vectores propios. Entonces, todo se va a reducir en un sistema de ecuaciones a encontrar valores propios, vectores propios para poder construir la solución general. Es por eso que les comentaba en clases pasadas que íbamos a estar retomando cosas de álgebra lineal para resolver ecuaciones diferenciales lineales cuando están en un sistema de ecuaciones. Bueno, chicos, entonces aquí le dejamos. La próxima clase vamos a retomar desde aquí y vamos a analizar nuevamente este ejemplo y ya otros más y recordar cómo se hace este procedimiento de polinomio característico, calcular las raíces de esos polinomios característicos, obtener valores propios, vectores propios y ya en última instancia, pues las soluciones del conjunto fundamental de soluciones. Bueno, entonces aquí le dejamos. Nos vemos el próximo lunes. No se les olvide hacer su examen. Va a estar abierto hasta el lunes a las 23:59. Cualquier duda
o problema que pudieran surgir a la hora de resolver el examen con la plataforma, pues me pueden escribir. Bueno, que tengan buen fin de semana. Bye.